Muy buenas a todos, seguimos con los vídeos de otros cultivos. En este caso seguimos la parcela en la finca de Toledo. En este caso vamos a ver la variedad Vairo, que tiene pues tanto detractores. Quiero que veáis cómo la tenemos aquí y qué es lo que hemos estado observando sobre esta variedad en los últimos años que venimos pues asesorando esta finca. Esta es la parcela o la finca, bueno, la parcela dentro de la finca. Esos almendros de allí son la variedad Constantí que estuvimos viendo anteriormente, que tiene una carga pues mediana alta de almendra, secano ecológico. Aquí tenemos almendros de la variedad Vairo, secano ecológico también. Y como podemos observar son árboles de un porte mayor, por dos razones: una porque tienen mayor edad y por otra razón también porque la variedad Vairo con respecto a otras es bastante vigorosa desde el punto de vista del crecimiento vegetativo. Nosotros aquí se le hace la misma gestión que se hace pues en el resto de variedades que vamos a ver hoy. Fijaros el crecimiento vegetativo que tiene la planta, un crecimiento bastante potente. Y aquí el tratamiento que se le hace viene a ser lo mismo, es decir, durante el invierno sulfur más K y jabón para la limpieza de la madera. En botón rosa, cobre y en algunos casos aceite de parafina, y a partir de ese momento pues le echamos 40 de comple, 20 de boro, 10 de corrector por cuba de 3000 y de 10 a 15 litros de sulfur más K. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener la hoja, como veis, sin ningún tipo de enfermedad y lo más sanas posible. Desde el punto de vista de la cosecha, ya estáis viendo, como lo podíais imaginar prácticamente, pues la cosecha pues no es nada abundante. Este año pues ha llovido medianamente bien para que el almendro tuviera una carga mayor. No es que sea poca almendra como ha tenido otros años, tiene algo de almendra, pero no es una cosa espectacular. Hay que meterse muy por dentro también para ver la almendra, porque la verdad es que con tanto crecimiento la tiene bastante escondida. Ya estáis viendo que a los centros se le están llenando también de chuponcillos, cosa que habrá que limpiar luego más adelante. Ahí veis que presenta algo de almendra, pero la realidad es que es una planta, una variedad bastante vigorosa. Es una planta pues que vegeta muy bien. Fijaros aquí que tiene un ramillete entero donde se le ha ido la flor y no tiene pues prácticamente no tiene almendra ninguna. Ahí estáis viendo dos almendrillas, algún ramillete, pero para el tamaño de los árboles es prácticamente ninguno. Desde el punto de vista nutricional pues están muy bien, no presentan deficiencias, no presentan problemas de enfermedades. Plagas estamos empezando a ver ahora un poquito de pulgón que vamos a corregir con GM jabón potásico más GM sulfur más K, aparte de la nutrición que le vayamos a aportar, que como he dicho anteriormente son 40 de comple, 20 de boro, 10 de corrector. Lo que hacemos es digamos nutrir de forma consistente y aportar esos limpiadores para que la planta se mantenga limpia. Como están en secano, pues la única manera que tenemos de fertilizar estas plantas es a través de la fertilización foliar, además del suelo, que podremos echar algo de materia orgánica, pero no lo hacemos porque foliarmente ya estáis viendo que se consiguen buenos resultados. Almendras te encuentras algunas, y bueno, la experiencia que tenemos sobre esta variedad es que al final del año pues es una variedad muy vigorosa, una variedad que da mucho trabajo de poda, pero es una variedad que luego en los números reales pues son bastante pobres. No tiene pues una cosecha, ¿veis? No se le ve, ahí se le ve 4 almendras, no tiene una cosecha relevante para el estado de vigor. Entonces al final pues coincidimos con mucha gente que le pasa la misma circunstancia. Es verdad que hay fincas donde el Vairo, no sabemos por qué, pues más o menos tiene una producción medianamente aceptable, pero en la mayoría de casos pues tiene un problema productivo evidente. Es una variedad muy potente, muy vigorosa, bastante resistente, pero luego a nivel productivo pues tendría que ser un poquito mejor.